Hola a todos. Bienvenidos a la historia llena de emociones y momentos inolvidables de Ye-Huyen y Maya, una familia pequeña con mucho amor, sacrificio y sueños de una vida feliz. La historia gira en torno a Ye, un hombre lleno de determinación y cariño, que siempre se esfuerza por trabajar duro para cuidar a Huyen, su dulce esposa, y a Maya, su pequeña hija. Su vida no está exenta de desafíos, pero el amor y la fe mutua son los motores que les permiten superar todas las dificultades. Desde las mañanas tranquilas juntos hasta los días de tormenta, Ye siempre da lo mejor de sí para crear un futuro mejor para su familia. Esta historia te hará sentir el calor del amor familiar, el sacrificio silencioso del marido por su esposa y los pequeños sueños de una boda romántica. ¿Podrá Ye traer la felicidad a Huyen como él desea? ¿Podrán superar juntos todos los desafíos y encontrar la paz? La vida es un camino lleno de pruebas, pero el amor será la luz que nos guíe a través de todas las dificultades. Después de la tormenta fuerte de anoche, las lluvias refrescaron todo el bosque. Ye se despertó temprano. La brisa fría pasó por la ventana trayendo consigo la humedad aún presente de la lluvia, haciendo que su nuevo hogar pareciera más sólido, como si estuviera envuelto por la calma tras los días de tormenta. Ye caminó con suavidad sin querer despertar a Huyen, que aún estaba en sus brazos durmiendo profundamente como un niño. Su largo cabello se extendía y la suave luz de la mañana desde la ventana iluminaba sus cabellos brillando como una pintura tranquila. Ye fue al mercado temprano, aún vacío y silencioso. Caminó por las calles mojadas mientras Huyen despertaba en silencio. Se giró, pero solo percibió la quietud que parecía haberse impregnado en el aire desde la noche anterior, una calma rara en su hogar. Huyen se sobresaltó recordando lo sucedido anoche. Ella y Ye habían dormido fuera en la terraza donde la tormenta no pudo desestabilizarlos. Su cuerpo dolía por el esfuerzo. Las tareas de la noche anterior, desde ayudar a Ye a reconstruir la casa hasta preparar todo para el día siguiente, la habían dejado agotada. Estiró los brazos, suspiró y dijo: «Ye, qué duro trabajas». Esa sensación de dolor era solo una parte pequeña de su rutina diaria, pero le hizo darse cuenta de los sacrificios que Ye había hecho por ella y Maya. Huyen entró en la habitación y vio a Maya aún dormida, su rostro tranquilo, en su sueño, sin saber nada de las dificultades que sus padres estaban enfrentando. Hoy Maya tendría que levantarse temprano para ir a la escuela, participar en las actividades del Festival de la Luna con sus amigos y aprender a bailar. Una ligera sonrisa apareció en el rostro de Huyen al pensar en todo lo que Maya haría. No quería hacer ruido, así que caminó con sigilo y comenzó a preparar el desayuno. En ese momento, Ye entró por la puerta trasera con la comida para el desayuno que había comprado para las dos. «¿Ya te has levantado? Fui al mercado a comprar desayuno para ti y para Maya», dijo Ye con voz suave pero llena de preocupación. «Ah, se ha levantado Maya. También le compré un regalo». Huyen se giró y vio a Ye con su mirada amable. Se acercó a Maya, le dio un beso en la mejilla y susurró: «Maya, despierta mamá, tiene un regalo para ti». La pequeña abrió los ojos lentamente mirando a su madre con una expresión confundida, y luego sonrió al ver que su mamá estaba junto a ella con un pequeño regalo en las manos. Ye estaba en la puerta observando esa escena tan cálida y su corazón se llenó de una sensación de paz y felicidad. Su corazón se sentía reconfortado por el amor que sentía por su familia. Maya abrió los ojos brillando al ver el lazo bonito que Ye le había comprado. El lazo de color rosa pálido tenía pequeños bordados delicados que brillaban con frescura y alegría como la sonrisa de la niña. Maya saltó de la cama emocionada, sus pequeñas manos se posaron de inmediato sobre el lazo, retorciéndolo como si quisiera ponérselo en el cabello. ¡Qué bonito!, exclamó Maya con los ojos brillando de felicidad. Su risa contagiosa llenó la habitación como notas musicales alegres, calentando el corazón de todos.
Ye la miró sonreír y su corazón se rompió en 1000 pedazos, pero de una forma cálida. Maya con su nuevo lazo corrió hacia Ye y lo abrazó con fuerza. Le dio un beso en la mejilla, un gesto lleno de cariño y gratitud. «Gracias, Bak Ye», dijo con voz dulce llena de alegría. Ye acarició suavemente su cabello sonriendo mientras la miraba. Sintió una gran felicidad en su interior, como si cada sonrisa de Maya fuera una luz que lo ayudaba a superar todas las dificultades. Ye preparó todo lo necesario para que Maya fuera a la escuela, tomó su mochila y ajustó el lazo con cuidado. Colocó su mano sobre su hombro y junto con Maya salieron hacia afuera. El paisaje del camino hacia la escuela se volvió más animado que nunca. Todo el vecindario parecía despertar tras la tormenta. Las risas y charlas de los niños en la calle, el canto de los pájaros en el aire de la mañana, hacían que Ye sintiera la vida fluyendo con fuerza. Al llegar a la escuela, el ambiente estaba más bullicioso que nunca. El sonido de los tambores resonaba en el patio, invitando a los estudiantes a comenzar un nuevo día. Los niños se reunían en el patio todos vestidos con ropa especial para el Festival de la Luna, y todos se veían felices y emocionados. La maestra de danza estaba esperando en una esquina del patio sonriendo amablemente y saludando a Maya. Ye se detuvo un momento, sus ojos seguían cada paso de Maya. Con el lazo en su cabello corrió hacia sus amigos y se unió al grupo que practicaba danza. Sus movimientos suaves y fluidos se mezclaban con el aire festivo, haciendo que Ye sintiera una profunda alegría en su corazón. Se quedó allí bajo la sombra de un árbol grande mirando a Maya bailar con sus amigos sin apartar los ojos de ella. Una sonrisa cálida y brillante apareció en el rostro de Ye. No dijo nada, pero su corazón parecía a punto de estallar de felicidad. Ver a Maya feliz, verla crecer cada día era la mayor felicidad de su vida. Esa sensación era tranquila, serena, como olas suaves en su corazón. Maya y sus amigos se alinearon bajo la dirección de la maestra. Las niñas con pequeños lazos en el cabello y vestidos ligeros de colores sonreían mientras se tomaban de las manos mirando todas hacia su maestra. El patio de la escuela hoy era como una pintura viviente con el sonido de los tambores, resonando las risas alegres de los niños y las lámparas de luna resplandecientes que brillaban bajo la luz del amanecer. La maestra estaba en el centro del grupo, moviendo las manos suavemente para indicarles que comenzaran. Los movimientos de baile de las niñas eran suaves y graciosos como olas que acarician la orilla. Las manos de Maya se estiraban al ritmo de los tambores, sus ojos brillaban llenos de alegría. Su cabello volaba levemente en el aire y el lazo rosa pálido en su cabeza era como una flor que se abría temblando suavemente con cada paso de baile. Las niñas bailaban en círculos, sus pequeñas piernas llenas de energía. Los saltos traviesos daban más vida al ambiente. El sonido de los tambores marcaba el ritmo, haciendo que cada movimiento fuera aún más armonioso, el repique de los tambores, como pasos felices en un día de fiesta. Ye observaba desde afuera sin apartar la vista de Maya. La miraba con orgullo, sintiendo cómo su corazón se llenaba. Maya bailaba con tanta belleza y confianza como un pequeño pájaro volando en un vasto espacio libre y feliz. Ya no era la niña tímida que temía al público, sino que ahora formaba parte de una comunidad disfrutando y participando plenamente en estos momentos festivos llenos de color. Las maestras alrededor observaban a las niñas con ojos llenos de amor y orgullo. Ellas guiaban, cuidaban y ayudaban a las niñas a encontrar la felicidad en cada paso de danza, en cada momento de la vida. La maestra sonrió al ver a Maya, su mirada llena de orgullo, como si reconociera el crecimiento de la niña, no solo en el baile, sino también en la vida. Cuando el baile terminó, los niños se reunieron en un gran círculo, levantaron las manos al aire y gritaron juntos: ¡Feliz Festival de la Luna!
El patio de la escuela resonó con los aplausos y las risas que se unieron creando un espacio verdaderamente especial. Maya miró hacia Ye. Sus ojos brillaban como si quisiera compartir su felicidad con la persona que siempre había estado a su lado cuidándola. Ye levantó la mano y sonrió a Maya, su corazón rebosante de emoción. La escena frente a él era como una pintura perfecta llena de alegría, felicidad y amor. Toda la mañana Maya y sus amigos no pararon de bailar y reír disfrutando del bullicio del Festival de la Luna. Ye estaba allí como un protector silencioso sonriendo mientras veía a su hija disfrutar de esos maravillosos momentos de la infancia. Ye caminaba por el sendero que llevaba al campo de piñas en el pueblo donde las plantas de piña se erguían verdes bajo la luz del sol de la tarde, con sus largas hojas moviéndose suavemente con el viento. El campo no solo era su medio de vida, sino también una parte de los grandes planes que tenía para el futuro. Había decidido trabajar más allí para ganar dinero extra, ayudar a Huyen a tener una vida mejor, comprarle lo que le gustara y sobre todo construir un futuro feliz para su pequeña familia. Ye se agachó recogiendo cada hoja de piña fresca. El sudor perlaba su frente, pero la sonrisa nunca desaparecía de su rostro. Sabía que aunque fuera difícil no dejaría de esforzarse. La mirada de Huyen, sus ojos cálidos cuando sonreía cada vez que él regresaba, era la motivación que lo ayudaba a superar todas las dificultades. Quería darle lo mejor, darle esa sensación de paz y felicidad cada día. Cuando Ye regresó, el sol ya se estaba poniendo. Abrió la puerta, la luz tenue de la lámpara iluminaba la figura de Huyen que estaba ocupada en la cocina. Huyen estaba cocinando, el sonido de la sartén chisporroteando le daba la bienvenida. Ella recogía la casa organizando todo después de la tormenta, y cada movimiento suyo reflejaba dedicación y amor. Al verla, Ye sintió su corazón calentarse como si todas las dificultades y esfuerzos valieran la pena solo por ver la sonrisa de Huyen. Se acercó y colocó suavemente su mano sobre su hombro, lo que hizo que ella se sobresaltara. «Ya he vuelto», dijo Ye con una sonrisa suave. Huyen se giró, lo miró y sus ojos brillaron, pero rápidamente apartó la mirada como si no quisiera que él viera las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. «Estoy bien», dijo en voz baja como si no quisiera que él se preocupara. Ye no dijo nada, solo la observó en silencio mientras ella seguía trabajando, hasta que de repente rompió el silencio. Estaba pensando, ¿qué te parece si organizamos una boda pequeña solo nosotros como una celebración privada, un día muy especial para ti? Señaló un rincón de la habitación, su mirada llena de determinación. Voy a decorar este lugar. ¿Qué te parece? Huyen levantó la vista y lo miró, su sonrisa tímida como una flor que aún no se abre por completo. Pero me da miedo lo que digan los demás. Nosotros no hemos pasado ya por eso. Su voz sonaba dudosa como si aún tuviera algo de preocupación en su corazón. Ye tomó su mano suave pero firme. Serás la princesa más hermosa de mi vida, ¿lo sabías? La miró, sus ojos brillando con todo el amor que sentía por ella. No importa lo que digan, solo quiero que seas feliz y tendremos la boda más hermosa. No necesitamos que nadie más lo sepa, solo nosotros y nuestro amor. Huyen no dijo nada, solo lo miró por un largo rato. Luego sonrió por primera vez en el día, una sonrisa genuina y suave. Ye sintió su corazón derretirse experimentando esa paz y felicidad que sentía al tener a Huyen a su lado. Ese sentimiento simple pero sincero era lo que siempre había deseado y lo que siempre querría guardar.